El día de hoy hablaremos sobre las propiedades de los alcoholes aldehídos y cetonas. Los objetivos para esta práctica son reconocer la solubilidad del etanol, isopropanol y glicerina en agua, comprobar la síntesis de un aldehído y cetona a partir de la oxidación de un alcohol. Bueno, para el marco teórico tenemos las propiedades físicas y químicas de los alcoholes. Por propiedades físicas tenemos el punto de ebullición, que básicamente los alcoholes pues tienen puntos de ebullición más altos en comparación con los hidrocarburos de peso molecular similares debido a la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de alcohol. También tenemos la solubilidad en agua, porque pues los alcoholes son solubles en agua en porción a su tamaño, ya que pueden formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Por propiedades químicas tenemos las reacciones de oxidación, que los alcoholes pueden oxidarse para formar aldehídos o ácidos carboxílicos bajo la acción de agentes oxidantes, como los que vimos en la práctica. También tenemos reacciones de deshidratación, pues los alcoholes pueden sufrir una deshidratación para formar alquenos en presencia de ácidos fuertes. También tenemos reacciones de esterificación, que pues es cuando los alcoholes reaccionan con ácidos para formar esteres en presencia de un ácido como catalizador. En los aldehídos y cetonas tenemos por propiedades físicas que el punto de ebullición es similar a los alcoholes, aunque generalmente más bajos, ya que estos no pueden formar puentes de hidrógeno intermoleculares tan fuertes como los alcoholes. Y también su solubilidad en agua, que pues para aldehídos y cetonas de bajo peso molecular, la solubilidad en agua es descendente debido a la capacidad para formar puentes de hidrógeno. Por propiedades químicas tenemos reacciones de reducción, que los aldehídos se pueden reducir a alcoholes, mientras que las cetonas se reducen a aminas secundarias en presencia de agentes reductores. También tenemos reacciones de adición, que pues los aldehídos y cetonas participan en reacciones de adición nucleofílica, como la reacción con compuestos. Luego, hablando un poco sobre importancia biológica, tenemos que los alcoholes son muy importantes para el metabolismo, ya que los alcoholes son productos metabólicos y se pueden encontrar en procesos como la fermentación. Además de eso, también se encuentran en bebidas alcohólicas, pues el etanol es un alcohol comúnmente consumido en bebidas alcohólicas, pero su consumo excesivo puede tener efectos perjudiciales para la salud. En importancia biológica para aldehídos y cetonas tenemos que el metabolismo de carbohidratos, pues los aldehídos como el gliceraldehído son intermedios en la vía de la glucólisis. También son importantes en aromas y sabores, pues muchos aldehídos y cetonas son responsables de los aromas y sabores en alimentos y fragancias. También tenemos la biosíntesis de lípidos, que pues las cetonas están involucradas en la biosíntesis de lípidos en organismos vivos. Y pues para resumir todo esto, estos compuestos desempeñan un papel clave en procesos biológicos en la industria alimentaria y en la síntesis de compuestos orgánicos en general. Sin embargo, el consumo excesivo de alcoholes, especialmente pues el etanol, puede tener efectos negativos en la salud humana. De reactivos usaron alcohol etílico, alcohol isopropílico, alcohol metílico, glicerol, permanganato de potasio, dicromato de potasio y ácido sulfúrico. Los materiales usados para la práctica fueron tubo de ensayo, una pipeta de 5 mililitros, una pinza para tubo de ensayo y un baño María. Empezaremos rotulando los tubos de ensayo con los nombres de los alcoholes a utilizar. Luego de esto usaremos la pipeta Pasteur y adicionaremos 1 mililitro del solvente, es decir, de agua. Y posteriormente añadiremos 10 gotas del alcohol problema en su respectivo tubo de ensayo anteriormente ya marcado. Ahora tenemos la oxidación de los alcoholes. Nuevamente rotularemos los 3 tubos de ensayo con los nombres de los alcoholes a analizar, es decir, el alcohol etílico, el isopropílico y el metílico. Luego de esto agregaremos 1 mililitro de alcohol en cada tubo de acuerdo con el nombre etiquetado anteriormente.
y luego añadiremos 8 gotas de ácido sulfúrico diluido como catalizador y 5 gotas de permanganato de potasio al 5%. Después de esto calentaremos ligeramente por 1 minuto y observaremos los cambios físicos y también los olores. La sustancia anteriormente creada se retirará de los tubos de ensayo y realizaremos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, es decir, agregaremos 1 mililitro de agua en cada tubo de ensayo y luego añadimos 8 gotas de ácido sulfúrico diluido como catalizador y en este caso cambiará el permanganato de potasio por el dicromato de potasio. Luego de esto también lo dejaremos calentar ligeramente por 1 minuto y nuevamente observaremos los cambios que se generan en este. El alcohol etílico o etanol es un alcohol con un grupo hidroxilo en su estructura. Este grupo hidroxilo lo hace polar, lo que le permite al etanol formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Estos enlaces de hidrógeno son interacciones atractivas que favorecen la solubilidad. Como resultado, el etanol es completamente soluble en agua en condiciones normales. Después tenemos al metanol, que es otro alcohol con un grupo de hidroxilo, que al igual que el etanol, es polar y puede formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Por lo tanto, el metanol también es completamente soluble en agua en condiciones normales. Por último tenemos al isopropanol o alcohol isopropílico. El isopropanol es un alcohol con una estructura más grande y ramificada en comparación con el etanol y el metanol. A pesar de su estructura más grande, el isopropanol todavía contiene un grupo hidroxilo que le otorga polaridad y la capacidad de formar enlaces de hidrógeno con el agua. Por lo tanto, el isopropanol es soluble en agua, aunque su solubilidad es un poco menor que la del etanol y el metanol. Y por último tenemos al alcohol que no se disuelve en agua, que es el glicerol. A pesar de tener grupos hidroxilo que pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua, el glicerol es un líquido viscoso que exhibe una solubilidad limitada en agua debido a su estructura química y a la polaridad de las moléculas involucradas. A bajas temperaturas, el glicerol puede mezclarse con el agua en proporciones significativas. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, su solubilidad disminuye, y a temperaturas ambiente, la cantidad de glicerol que puede disolverse en agua es relativamente baja. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de glicerol no son tan fuertes como las que se forman entre las moléculas de agua. En consecuencia, el glicerol y el agua tienden a separarse en dos fases distintas en lugar de formar una solución homogénea. Los alcoholes se oxidan calentándose con un agente oxidante. Normalmente este agente oxidante puede ser el dicromato de potasio o el permanganato de potasio. Y para acelerar la reacción se acidifica el dicromato de potasio utilizando un catalizador de ácido sulfúrico concentrado. Sin embargo, no todas las reacciones de oxidación del alcohol son iguales. Las condiciones exactas y los productos difieren según la clasificación del alcohol. Los alcoholes primarios se oxidan parcialmente aldehídos mediante la destilación y estos pueden seguir oxidándose totalmente hasta llegar a ácidos carboxílicos mediante reflujo. Los alcoholes secundarios oxidan acetona y estos no pueden seguir oxidándose. Y por último tenemos los alcoholes terciarios, los cuales no pueden oxidarse en absoluto. La oxidación de un alcohol implica la pérdida de uno o más hidrógenos del carbono que tiene el grupo OH. Y el tipo de producto que se genera depende del número de estos hidrógenos, los cuales pertenecen al alcohol, es decir, si es primario, secundario o terciario. Un alcohol primario contiene 2 hidrógenos, de modo que puede perder uno de ellos para dar un aldehído. En la siguiente tabla trataremos de resumir el proceso de oxidación de los alcoholes usando como agente oxidante el permanganato y el dicromato de potasio respectivamente. Con el permanganato podemos ver que al reaccionar con el alcohol etílico
genera un compuesto llamado ácido acético más un precipitado, el cual llamaremos dióxido de permanganato. Este compuesto tendrá un olor característico de la silicona fría y tendrá una coloración marrón transparentosa. Con el alcohol isopropílico, el compuesto a formar será la acetona, la cual no tendrá un olor y su coloración será la de marrón oscuro. Y por último tendremos el alcohol metílico, el cual formará como compuesto el formaldehído y este podrá seguir oxidándose hasta llegar al ácido fórmico. Su olor es más parecido al pegamento industrial y este tendrá una coloración marrón clara. Bueno, explicando el proceso de oxidación de los alcoholes, debemos tener claro que esta solamente se puede dar entre los alcoholes primarios y secundarios. Bueno, aquí explicando el proceso de oxidación de un alcohol primario tenemos el etanol, que al reaccionar con el permanganato de potasio genera parcialmente un compuesto químico referente al aldehído, que sería el etanal. Posteriormente, el etanal se convertiría en un ácido etanoico, en el cual en su segundo carbono quedaría adherido un oxígeno y un hidrógeno que formaría el compuesto resultante de la oxidación más un precipitado llamado dióxido de manganeso. Y bueno, en la oxidación con dicromato de potasio nos daremos cuenta que el compuesto a formar tanto con el alcohol metílico, isopropílico y metílico serán los mismos. Sin embargo, estos no podrán seguir oxidándose como se pudo dar en el caso pasado con el permanganato de potasio. Pasando por el alcohol etílico, este tendrá un olor a silicona ya característico y tendrá una coloración verde tenue. Con el alcohol isopropílico, la acetona tendrá un olor a marcador, con una coloración verde clara. Y con el alcohol metílico, el compuesto formaldehído, con un olor bastante agrio y una coloración verde oscura. Un aldehído se puede obtener a partir de un alqueno mediante la oxidación del alcohol. Se forma cuando el alqueno se hidroliza. El alcohol resultante puede ser oxidado para formar un aldehído. Los grupos funcionales más reactivos que los aldehídos y la acetona son los haluros de ácido y los aniones de carboxilato. Los haluros de ácido son más reactivos debido a que los átomos de halógeno es un buen grupo saliente, lo que significa que pueden abandonar el compuesto con facilidad. Esto permite que el carbono del grupo funcional se vuelva altamente electrofílico y por lo tanto más susceptible a la nucleofilia. Por otro lado, los aniones de carboxilato son más reactivos debido a la carga negativa del oxígeno del grupo funcional. Es estabilizada por la resonancia con el grupo carbonilo. Esto significa que el átomo de carbono del grupo carbonilo se vuelve menos electrofílico y por lo tanto menos susceptible a la nucleofilia. Sin embargo, cuando se protona el anión carboxilato, se forma un ácido carboxílico altamente electrofílico que es susceptible a la nucleofilia. Los alcoholes primarios, secundarios y terciarios se pueden diferenciar experimentalmente mediante la prueba de Lucas. La prueba de Lucas es una prueba química que se utiliza para distinguir entre los tres tipos de alcoholes. La prueba se basa en la capacidad de los alcoholes para reaccionar con ácido clorhídrico concentrado en presencia de cloruro de zinc. Los alcoholes primarios no reaccionan con el reactivo de Lucas a temperatura ambiente, mientras los alcoholes secundarios y terciarios reaccionan rápidamente para formar haluros de alquilo. La reacción que se puede observar visualmente, ya que los haluros de alquilo son solubles en la solución acuosa y forman una capa separada en la parte superior del tubo de ensayo.
La formación de una capa separada indica que el alcohol es secundario o terciario, mientras la falta de reacción indica que el alcohol es primario.